Muy buenos días con todos y todas. Mi nombre es Luis Alberto Mesones Almanza y estaré a cargo de la conducción de esta nueva edición de nuestro ciclo de conferencias de los viernes de Derechos Humanos. Antes de iniciar, quiero trasladar un cordial saludo a nombre de nuestro director general, el doctor Eduardo Mugan Melgarejo, quien agradece su participación en esta importante conferencia. Quiero hacer unos anuncios de importancia. En primer lugar, mencionarles que no es necesario registrar sus datos en el chat, ya que la plataforma Zoom registra su tiempo de ingreso, salida y permanencia en la sala. Mencionarles también que para acceder a la certificación de esta conferencia será necesario haber permanecido conectados durante al menos el 90% del tiempo total y haber ingresado desde el correo electrónico con el que se registraron. Se les recuerda que la entrega de certificados no es inmediata, sino que pasa por un proceso de verificación individual del tiempo de permanencia de cada uno de nuestros asistentes, por lo cual normalmente las certificaciones se dan durante los 15 días posteriores a la realización de este evento. Mencionarles también que las opiniones expresadas por nuestros ponentes no reflejan necesariamente la posición institucional del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Sin embargo, tienen como objetivo promover la formación académica de la discusión en torno a temas de importancia, obviamente relativos a los derechos humanos. Finalmente, mencionarles que durante la exposición ustedes podrán realizar sus preguntas a través de nuestra caja de preguntas y respuestas que pueden encontrar en la parte inferior de esta plataforma. Por motivos de tiempo, la organización agrupará aquellas preguntas que tengan una relación y omitirá aquellas que no sean relevantes o que no tengan una relación con el tema planteado. Bueno, con esta breve introducción, es para mí un honor contar con la participación de la doctora Fiorella Tay, quien presentará la conferencia titulada La Convención Interamericana sobre Discapacidad, CIADIS, y su aplicación en el Perú. Esta conferencia tiene como objetivo analizar el proceso de elaboración y presentación del cuarto informe nacional sobre la implementación de la Convención Interamericana para la eliminación de toda la forma de discriminación contra las personas con discapacidad. Asimismo, también se presentará, ¿no?, este proceso de elaboración respecto al programa de acción para el decenio de las Américas por los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad, así como los principales avances reportados por el Estado peruano en la implementación de dichos instrumentos interamericanos. Bueno, vamos a hacer una presentación de nuestra ponente el día de hoy. Es la doctora Fiorella Ataicaya. Es analista de la Dirección General de Derechos Humanos de este ministerio, con formación en Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Ella es abogada de la eh, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente se desempeña como analista en la Dirección de Asuntos Internacionales, Promoción y Educación Normativa de la Dirección General de Derechos Humanos, donde tiene a su cargo la elaboración de los informes a organismos de derechos humanos, entre otros. Recientemente ha coordinado la presentación del cuarto Informe Nacional de Cumplimiento de la Convención Interamericana sobre las personas con discapacidad y de justo del Programa de Acción para el Desarrollo, para el Decenio, perdón, de las Américas por los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad. Doctora Atay, estamos muy agradecidos por haber aceptado nuestra invitación. Em, Tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias nuevamente. Bien, muchas gracias, Luis. Muchas gracias al Centro de Estudios Justicia y Derechos Humanos por la invitación. Voy a realizar una presentación justamente de acuerdo al tema que se ha anunciado, que es sobre la Convención Interamericana de todas las formas, contra todas las formas de discriminación de las personas con discapacidad y su implementación. Voy a compartir la pantalla. Agradecería me puedan confirmar si se aprecia correctamente. Sí, te confirmo que se ve. Perfecto, muchas gracias, Luis. Bien, iniciando con el tema que nos convoca el día de hoy, justamente en la presentación Luis anunciaba que hace poco, bueno, estuvimos a cargo recientemente de la presentación, tanto de la elaboración y presentación verbal
del Cuarto Informe Nacional de Implementación de la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad. Y este informe fue el resultado de un trabajo casi de 2 años que implicó el resultado, la coordinación intersectorial con varias entidades, tanto del Poder Ejecutivo, asimismo como el Poder Judicial, algunos organismos constitucionales autónomos como el Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE, y asimismo la coordinación muy cercana con el CONADIS, que es el órgano especializado en esta materia. En tal sentido, proponíamos realizar esta presentación sobre el proceso como tal del reporte del informe nacional, es decir, los informes que presentan los estados, y para poder tener un mayor contexto de cómo llegamos finalmente a este resultado de presentar un informe de seguimiento, habíamos también pensado importante poder dar un poco de contexto a lo que propiamente es este tratado y cómo a partir de este surge la, perdón, creo que se perdió la PPT, cómo a partir de este surge el compromiso de tanto de Perú como de los estados que han ratificado el tratado de presentar este informe nacional. Bien, este tratado, que es la Convención Interamericana, es el primer tratado de derechos humanos que regula de manera específica la situación de las personas con discapacidad, tanto sea en los otros sistemas de protección continentales como a nivel universal. No obstante, antes de este tratado encontramos que en algunos instrumentos internacionales, como en otros tratados, sí contenían algunas disposiciones específicas sobre la protección de las personas con discapacidad. Tal es el caso de la Declaración Americana de los Derechos del Hombre, Derechos y Deberes del Hombre de 1948. En esta declaración encontramos tanto en la cláusula 2, que es referida a una cláusula general de derechos a igualdad ante la ley, y más específicamente en el artículo 16 de la declaración, que contiene el derecho a la seguridad social, y a partir de este establece que se debe proteger contra todas las consecuencias de la desocupación de las personas, incluidas en esta la incapacidad proveniente de cualquier otra causa ajena a su voluntad, la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios de subsistencia. En tal sentido, vemos que hasta 1948 había un enfoque de incapacidad relacionado con el derecho a la seguridad social. Años más tarde, en 1988, se adoptó el protocolo adicional a la Convención Americana en materia de derechos económicos, sociales y culturales, conocido como el Protocolo de San Salvador. Este tratado entra en vigencia en noviembre de 1999 y en su artículo 18, titulado Protección de los minusválidos, establece el derecho de toda persona afectada por una disminución de sus capacidades físicas o mentales, el derecho a recibir una atención especial con el fin de alcanzar el máximo desarrollo de su personalidad. Y posteriormente a esta etapa entramos a 1999 propiamente, con la adopción de la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad. Justamente señalábamos que marca un hito como el primer tratado específico en la materia que contenga disposiciones y cláusulas orientadas a la protección de las personas con discapacidad. Y posteriormente, ya en el 2008, desde el seno del Sistema Universal de los Derechos Humanos se aprueba la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Este tratado de una manera complementa algunas de las limitaciones que veremos en esta exposición que contiene el texto de la Convención Interamericana. La Convención Interamericana como tal fue aprobada en 1999 en Guatemala y fue ratificada por el Estado peruano en el 2001. De hecho, en este año también entra en vigor esta convención. Es el primer instrumento tratado internacional de derechos humanos específico para la protección de personas con discapacidad. Y es importante señalar también que en este tratado no se
no se culmina un proceso de elaboración a la par de lo que hoy en día conocemos como el modelo social. Este instrumento se elabora y se adopta finalmente en una transición de paradigmas en el derecho internacional de los derechos humanos. El texto se elabora entre la transición de un modelo médico, más bien relacionado, por ejemplo, con tratar a las personas con discapacidad desde una deficiencia física, desde la incapacidad, desde verlos como niños válidos y más bien a un enfoque de modelo social, que es el enfoque que hoy en día se busca seguir, que es el, digamos, es el estándar internacional, ¿no? Y de manera adicional, cabe destacar que si bien el tratado se aprueba en este contexto, es con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que, a partir de una interpretación evolutiva, la Corte destaca que en este tratado y a la par el Tratado del Sistema Universal de Derechos Humanos, sí se encuentra lo que es el modelo social de derechos humanos de personas con discapacidad, más propiamente en el sistema universal, pero en la interpretación que hace la Corte lo hace a partir de estos dos tratados. Y esto es importante porque, como señalaba, si bien antes del 2000, todavía entre 1999 y años antes, el modelo social todavía no se establecía como el paradigma en el derecho internacional de los derechos humanos como tal, es a partir de diálogo que se tiene con otros sistemas como el sistema universal y con la jurisprudencia de la Corte que se fortalece más bien la aplicación de ese tratado, tanto sea internacional, sea en los casos, por ejemplo, que ve la Corte o en el trabajo que realiza la Comisión Interamericana, como a su vez en la implementación que hacen los estados en su interno. El tratado en sí no es muy extenso, contiene 14 artículos. De estos, el artículo 2 establece el objetivo principal, cuál es la prevención y la eliminación de todas las formas de discriminación, con el fin de propiciar la integración plena de las personas con discapacidad en la sociedad. Asimismo, en los artículos siguientes desarrolla o enumera una serie de compromisos que asumen los estados, por ejemplo, en el sentido de adoptar medidas legislativas, sociales o de otra índole para eliminar barreras en servicios, transporte, comunicación, y asimismo valora mucho lo que es la capacitación del personal a cargo de la aplicación del tratado en sede interna. Asimismo, además de ser el primer instrumento internacional específico en la materia, este tratado marca un hito histórico, pues establece la prohibición de la discriminación por discapacidad como un antecedente o consecuencia de la discriminación que enfrentan las personas con discapacidad. Para poder cerrar un poco la idea en tal sentido respecto de la Convención Interamericana eh, sobre discapacidad con la Convención de Naciones Unidas, no es que ambas estén en una contraposición, sino más bien veámoslo como una suerte de interacción y una suerte de retroalimentación, ¿no? Sobre todo por parte de la Convención de ONU hacia la Convención Interamericana. Como si hablábamos, estábamos en un contexto de tránsito de paradigma del modelo médico, este modelo incapacitante, que veía a la discapacidad como una mera deficiencia física, sea un modelo social, que es el que hoy es el paradigma en el ámbito del sistema internacional de los derechos humanos, ¿no? Justamente la discapacidad ya no se define solamente como esa deficiencia, sea física, mental, intelectual o sensorial, sino que más bien desde el modelo social se interrelaciona esta discapacidad con las barreras o limitaciones que socialmente existen para que las personas puedan ejercer sus derechos de manera efectiva. Estos límites o barreras que comúnmente encuentran las personas con discapacidad en la sociedad son, entre otros, lo que son las barreras físicas y arquitectónicas, las barreras comunicativas, las barreras actitudinales y o aquellas de naturaleza socioeconómica.
Este tránsito, como señalábamos, de alguna manera se materializa o se concretiza ya con la adopción de la Convención de Naciones Unidas, y en específico cabe destacar el artículo 12 de este tratado universal que reconoce la capacidad jurídica y el derecho a decidir de las personas con discapacidad. A su vez, cabe destacar que en la Convención Interamericana, eh, además de enumerar los compromisos que asumen los estados con este tratado y con las personas con discapacidad, este tratado tiene la particularidad de que norma un órgano de seguimiento, que es el Comité 6, el del tratado, establecido en el artículo 6 y que está conformado por representantes estatales para el seguimiento de los compromisos. Estos expertos estatales analizan informes que presentan los estados de manera periódica y a su vez los informes que de manera alternativa y complementaria presentan las organizaciones de sociedad civil de personas con discapacidad. A partir de este ejercicio de análisis y evaluación, este órgano emite observaciones a los estados. A lo largo de los años también este comité ha ido actualizando y definiendo un formato de monitoreo del tratado a partir de la presentación de estos informes, pero cabe destacar que no es solamente una presentación a voluntad del Estado, no quiere decir que el Estado envíe toda la información que considere pertinente, sino que hay una suerte de formato de reporte. Este formato tiene como guía la enumeración de indicadores y descriptores específicos que desarrollan derechos. Por ejemplo, temas como derecho a la salud, derecho a la educación, lo que es accesibilidad, capacidad jurídica, habilitación, rehabilitación, acceso a actividades deportivas, turísticas y culturales, entre otros. Este formato de la actualidad contiene más de 51 indicadores que estos con el desarrollo de descriptores específicos permite medir justamente el cumplimiento del tratado. Y además cabe destacar que de manera complementaria a lo que es el texto del tratado como tal, este formato se encuentra ya armonizado con el modelo social de personas con discapacidad y a su vez contiene requerimientos de información específica por tipos de discapacidad, por data como de edad, género, ubicación, entre otros. En tal sentido, a partir de este formato de reporte, el Estado peruano, y de hecho, de manera también, en tanto entramos a un nuevo ciclo de reportes, ya que desde la aprobación del tratado y desde la presentación de los informes nacionales, todos los estados han entrado a ciclos de reporte, ¿no? En esta ocasión nos encontramos en un cuarto ciclo, es decir, en un cuarto informe nacional, y este ha correspondido a los años 2020 al 2023. Tras este periodo, o sea, tras concluir el 2023, todos los estados que han ratificado el tratado han tenido este compromiso de presentar un informe de seguimiento hasta el 2023, ¿no? De ahí, posteriormente, en el 27, ¿no? 2024, 25, 26, 27, se cumple un nuevo ciclo y tras este ciclo los estados nuevamente presentarían un informe de seguimiento. Bien, para este ciclo 2020-2023, los estados han tenido como una fecha de reporte en 2024 que se extendió hasta enero de este año. Entonces, nosotros desde el Ministerio de Justicia tenemos normativamente la competencia de elaborar, de articular con las demás entidades lo que es el proceso de elaboración, el proceso de consolidar la información de acuerdo a los indicadores y descriptores en los temas que señalaba anteriormente. En tal sentido, a partir de un trabajo que comprendió la articulación con distintas entidades, se presentó el informe nacional en enero de este año y tras ello y tras un proceso también de retroalimentación, de preguntas de seguimiento, de solicitud de información complementaria por parte
del Comité de Expertos del CEDIS, que mencionábamos en la anterior lámina, se convocó al Estado peruano a la presentación verbal de su cuarto informe nacional. Esta presentación se realizó el mes pasado, el 24 de noviembre, y una delegación del Estado, liderada por la presidencia del CONADIS, que es el Consejo Nacional de Desarrollo e Integración de la Persona con Discapacidad, y acompañada de los distintos sectores, así como representantes del Poder Judicial, representantes de la OMPE, brindaron información sobre los avances alcanzados en los indicadores, ¿no? Tanto de temas de educación, temas de salud, trabajo y promoción del empleo, accesibilidad, capacidad jurídica, acceso a la justicia, etcétera. Para este proceso, como señalábamos, desde el Ministerio de Justicia, propiamente desde la Dirección General de Derechos Humanos, brindamos la asistencia técnica, tanto en la elaboración del informe como ya propiamente en lo que fue la exposición verbal de el informe ante los expertos del Comité 6. Esta es una explicación un poco de los, propiamente de los antecedentes, del tratado como tal, y este proceso que permite el monitoreo y el seguimiento del tratado. Ahora también quisiera compartir con ustedes algunos de los resultados reportados en este informe nacional. Bien, desde el eje general de marco constitucional y jurídico, nosotros desde el Estado destacábamos que la Convención Interamericana, quizás a diferencia de otros ordenamientos normativos, cuenta con rango constitucional, y esto en sintonía con la ratificación de otros tratados de derechos humanos, tanto en el sistema interamericano como en el sistema universal. Asimismo que en el ámbito nacional ha habido un proceso de armonización legislativa entre las normas de rango constitucional de este tratado, así como la Ley General de la Persona con Discapacidad, la Ley 29973, y otras normas en ámbitos de educación, trabajo, que justamente han permitido lo que es propiciar en los ámbitos señalados la integración de las personas con discapacidad. Asimismo, es importante destacar que en este informe justo reportábamos que en el Perú contamos con la Política Nacional Multisectorial en Discapacidad para el Desarrollo del 2030, que justamente fue aprobada en el 2021. Esta política orienta la acción pública en distintas áreas para la integración y también para velar por condiciones de autonomía de las personas con discapacidad. Asimismo, contamos con un organismo rector especializado, que es el CONADIS, y que este cuenta con el Sistema Nacional para la Integración de las Personas con Discapacidad para poder descentralizar la transversalización de la política, y también cuenta con tanto oficinas municipales como regionales. En el ámbito de la educación, desde el informe justo reportábamos que había habido unos avances porcentuales, tanto en lo que es las tasas de escolaridad de la población con discapacidad, como en lo que es la accesibilidad a los establecimientos de educación públicos y privados del sistema regular escolar. Entre el 2020 y 2023, se reportaba justamente que había habido un aumento de 9.8 puntos porcentuales en la escolaridad de las personas con discapacidad, que en el 2023 esta matrícula había aumentado en 24.220 estudiantes respecto al año anterior, y que asimismo la matrícula había crecido en un 38%. Asimismo, en este periodo del 2020 al 2023 se muestra una tendencia sostenida de incremento en el acceso educativo para la población de personas con discapacidad. Por su parte, en lo que es la accesibilidad de los establecimientos de educación públicos y privados del sistema regular escolar en los diferentes niveles educativos, se había reportado que había habido una cobertura de servicios para estudiantes con discapacidad, y esta había aumentado, ¿no?, en todos los niveles educativos, tanto en la educación básica especial,
que aumentó en un 48%, como en la educación básica regular con un aumento del 29%, y en la educación básica alternativa con un incremento de 11%, ¿no? Entonces, desde ese lado, en lo que es escolaridad y accesibilidad a los establecimientos educativos, se había reportado un avance en algunos puntos porcentuales en este periodo del 2020 al 2023, ¿no? Ya también puede verse quizás que entre los años 2020, 2021 y 2022 el porcentaje no fluctuó de manera tan diferenciada. Habría que considerar en esto que nos encontrábamos aún en pandemia, ¿no? Y justamente quizás los niveles de avance no se podrían medir de manera parecida o de manera igual a como si estuviésemos en un año de no pandemia, ¿no? Como lo vemos del 2022 al 2023. Ahora bien, en otro de los ejes que reportábamos a este comité de expertos, contábamos con el eje de actividades culturales, artísticas, deportivas y recreativas. Desde este eje, orientado a la participación en igualdad de condiciones de las personas con discapacidad en las actividades culturales, artísticas, deportivas y recreativas, destacábamos la existencia de leyes, normativas, planes y políticas nacionales, tanto desde el sector educación como desde el sector cultura. Y desde el sector cultura queríamos destacar lo que es el avance que ha habido en el Gran Teatro Nacional, que ejecutó proyectos para garantizar la accesibilidad de sus espectáculos culturales y artísticos para la ciudadanía. Destacaba en manera puntual el programa Gran Teatro Nacional Accesible, que consistía, entre otros, en hacer sus servicios de manera más accesible, ¿no? Contaban con lo que son estos chalecos vibratorios, así como la interpretación de lengua de señas, uso de pictogramas de accesibilidad, entre otros, que permitieron sobre todo que personas con discapacidad, por ejemplo, auditiva, puedan acceder a los actos, a las actividades culturales que se brindaban desde este espacio, ¿no? Asimismo, el Ministerio de Cultura señaló que había financiado proyectos artísticos culturales para personas con discapacidad con una inversión de más de 1 millón de soles eh, relacionados con proyectos del sector audiovisual, artes escénicas, artes visuales, música, libro y lectura. Del mismo modo, desde el ámbito del sector turismo, también se habían reportado algunos avances. Por ejemplo, este año se aprobó la nueva Ley General del Turismo y en esta ley se enuncia el principio de inclusión de las personas con discapacidad como tal, pero sin embargo, la aprobación se ha dado este año, ya en años anteriores ya contábamos también con importantes documentos normativos que regulan justamente la accesibilidad de las personas con discapacidad al ámbito del sector turismo, ¿no? Asimismo, que se había reportado una inversión importante eh, para hacer accesibles ciertas experiencias turísticas de las personas con discapacidad, sobre todo en lo que es la capacitación también de los funcionarios encargados de las actividades turísticas. De otro lado, también en el ámbito deportivo se destacaba desde el Instituto Peruano del Deporte proyectos de inversión relacionados a garantizar la accesibilidad y participación de personas con discapacidad. En el ámbito de salud, queríamos destacar también que ha habido un reporte desde la accesibilidad arquitectónica de los establecimientos de salud. No obstante, el porcentaje que se determinó es un porcentaje aún muy pequeño, que representa el 7%, 7.07% de todos los establecimientos de salud. Esto es, como ven, una cifra todavía muy baja y que esperamos que en los siguientes años pueda ir aumentando de manera sostenida, ¿no? Y seguro que también este resultado va a ser materia de análisis y materia de otras observaciones y recomendaciones por parte del grupo de trabajo del Comité 6.
En el ámbito de salud también es importante destacar algunos avances en temas de salud mental y en los progresos en la desinstitucionalización de las personas con discapacidad. Justamente a partir de este proceso de desinstitucionalización, se busca promover la integración de personas con discapacidad en la sociedad, promoviendo su participación activa y su inclusión en la comunidad. En el periodo del 2020 al 2023 se han alcanzado a la cifra de 139 usuarios con problemas de salud mental que se encontraban en hospitales psiquiátricos, que han, 51 de estos han podido regresar y reintegrarse a sus familias y 80 personas ingresaron a hogares protegidos, ¿no? La idea justamente es, a partir de este proceso, eh, respetar la decisión y la voluntariamente adoptan las personas con discapacidad de si ingresar a estos centros psiquiátricos o más bien de el marco de la autonomía, de la voluntad que tienen, es poder seguir sus tratamientos o terapias desde otros espacios como lo es el seno familiar. Bien, en el ámbito de habilitación y rehabilitación, también es importante señalar que, por ejemplo, una vez o con posterioridad a la discapacidad que alcanzan las personas con discapacidad, eh, perdón, un segundo. Bien, con las personas con discapacidad, en el ámbito de la habilitación y rehabilitación, tenemos la cobertura de los servicios de rehabilitación y habilitación tras el hecho de que la persona quiera la discapacidad, ¿no? Estos servicios son cubiertos tanto por el Ministerio de Salud como por el Seguro Social y de Salud. En el ámbito del 2023 se consolidó un importante crecimiento de la cobertura de atención, triplicándose los resultados obtenidos en el 2020. Lo que es los institutos que ofrecen o que ofertan los servicios de rehabilitación por prestación de estos servicios, sobre todo han sido cubiertos en el ámbito del sector privado, ¿no? Las clínicas, seguido del Ministerio de Salud, así como de Seguro Social de Salud y de los centros de la sanidad, tanto de las Fuerzas Armadas como de la Policía Nacional del Perú. De manera similar, se reportan los servicios de rehabilitación de acuerdo a los establecimientos de salud, ¿no? Tanto sean de nivel 1, sobre todo con el 44%, seguido de los establecimientos de salud de nivel 2 y nivel 3. En el ámbito del trabajo y el empleo, queríamos también destacar que en lo que es la tasa de ocupación de la población con discapacidad, la brecha de ocupación, sobre todo por género, en el caso de las mujeres, ha sido significativa. En el 2020 la ocupación masculina aumentó, mientras que la femenina disminuyó ligeramente, ¿no? Analizando los resultados, veíamos que el grupo de 30 a 59 años ha sido identificado como el más productivo, con la tasa de ocupación más alta y estable, y que el grupo de 15 a 29 años, más bien, en contrario, tenía la tasa de ocupación más baja, pero había reportado un mayor crecimiento del 2.4% en el 2022. Eh, y bueno, las cifras respecto del grupo poblacional de 60 años a más se había disminuido ligeramente en un 0.9%. Asimismo, se identificaba que la ocupación se concentra sobre todo en el área rural, siendo más del doble que la tasa registrada en el ámbito urbano. Ahora, en el otro lado de la moneda, en cuanto a la tasa de desempleo, se había identificado que la tasa de desempleo de las personas con discapacidad es ligeramente mayor para las mujeres que para los hombres, y como habíamos evidenciado, que el grupo de 15 a 29 años presenta la tasa de desempleo más alta, seguida de la tasa para el grupo de 60 años a más, que es la segunda más baja, con un 3.5%, ¿no? Asimismo, que la tasa de desempleo muestra una gran disparidad geográfica, es mínima en el área rural y eh, de un mayor porcentaje en el área urbana, con un 6.2%.
Eh, Como parte de los descriptores e indicadores del tema de trabajo y empleo, también se reportaba el impulso de medidas de acción positiva, es decir, qué hace el Estado, qué hacen las instituciones del Estado para revertir esta situación de desempleo que enfrentan las personas con discapacidad, como para promover de manera obviamente positiva la inclusión laboral de este grupo. Entonces, como saben, desde la Ley General con Discapacidad existen ciertos ajustes razonables aplicables tanto al sector público como al sector privado. Y las cifras que se reportan son que aún estamos en un nivel de implementación, ¿no?, de estas cifras, de esos porcentajes que legalmente corresponden. No obstante, todavía no alcanzamos un total del 100% de entidades que hayan podido cumplir con estas metas, ¿no? Más bien, justamente desde el sector público reportábamos que al menos en el 63% de las entidades habían identificado que al menos una persona con discapacidad había participado en sus procesos de selección sin que esto signifique o sin que esto se traduzca en que este 63% de entidades cuente con personas con discapacidad como tal, como parte de sus empleados. Y como vemos en esta gráfica, la cifra o el porcentaje se va reduciendo, ¿no? Lo que es, por ejemplo, el resultado de personas ganadoras en los procesos de selección, esta cifra se reducía al 7%, ¿no? Entonces, como vemos, aún lo que es materia de cumplimiento de estas metas aplicables en materia laboral, todavía los resultados eh, son aún bajos, ¿no? Y seguramente, como en el ámbito de salud, también van a ser observados por este comité de expertos del Tratado Interamericano. En el sector privado, también de manera similar, presentábamos estas cifras que aún no llegan a alcanzar la meta. No obstante, desde el Ministerio de Trabajo reportaba más bien, entre otras de las acciones para propiciar la inclusión de las personas con discapacidad, era el hecho de realizar capacitaciones para que las empresas estén, valga la redundancia, capacitadas en la implementación de ajustes razonables en el entorno laboral adecuadas a las necesidades de las personas con discapacidad. En otro de los ejes, ¿cuál es accesibilidad? Las personas con discapacidad acceden con autonomía y seguridad a los espacios físicos de uso público en zonas rurales y urbanas. Reportábamos desde el ámbito del sector vivienda normas técnicas que habían sido modificadas o actualizadas para la accesibilidad universal en las edificaciones, asimismo para el diseño de vías o albergues, así como parques locales accesibles. Otro de los puntos que fue materia de preocupación desde el ámbito de accesibilidad es aquel referido al acceso a el transporte público, ¿no? El transporte de uso público tanto en zonas rurales y urbanas. Eh, en el ámbito pues, de aeropuertos, puertos o estaciones de tren, así como en lo que es el servicio del metropolitano, sí se podía medir y podía alcanzarse incluso hasta un 100% en la accesibilidad de las edificaciones, por ejemplo, de que las estaciones de tren como el metropolitano cuenten con rampas, ascensores, pisos, podáctiles y señalización accesible, así como que cuenten pues, con asientos reservados, espacios para las personas con discapacidad. Esto al menos tiene una medición del 100%. No obstante, habría que no hacer quizás un análisis aparte, un análisis separado de cuán efectivos resultan estos ajustes en la accesibilidad que tienen estos servicios y, por ejemplo, analizando las horas punta, analizando ya otros factores, es cuánto realmente son accesibles para las personas con discapacidad, ¿no?
Y adicionalmente habría que tomar en cuenta que la medición que se puede realizar en el transporte público como tal, ¿no? O sea, quizás lo que son los buses del metropolitano sí permitan contar con estas rampas, con estas puertas y espacios accesibles para las personas con discapacidad, por ejemplo, aquellas que se movilizan con sillas de ruedas, pero esta situación no sería análoga para todos los demás buses que conforman el sistema de transporte, ¿no? Y más aún como lo tenemos ordenado en nuestro país. En el ámbito de acceso a la justicia, también fue un ámbito en el cual pudimos reportar algunos avances importantes que tienen como hito el decreto legislativo 384, que era un decreto legislativo en que relacionado con modificaciones en el ámbito de la capacidad jurídica, que por ejemplo eliminaba lo que es la curatela, la interdicción, y más bien se orientaba por implementar otro tipo de mecanismos, como son los apoyos, que se encuentren alineados con un estándar de autonomía de la voluntad y de la capacidad jurídica, que hoy en día también es ya es una manera aceptada y validada en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos, ¿no? A partir de eso, en el Poder Judicial se reportaron que se habían realizado algunos ajustes, por ejemplo, en la emisión de alertas judiciales, que eso significaba que cuando una persona con discapacidad, por ejemplo, presentaba una demanda para un proceso de poder pasar, eliminar esta interdicción y pasar el proceso del sistema de apoyos, se emitía una alerta en el sistema del Poder Judicial y que esto permitía que los operadores de justicia tengan en cuenta que era una solicitud presentada por una persona con discapacidad y que debían tomarse los respectivos ajustes, ¿no? También desde el Poder Judicial se adoptaron otras resoluciones relacionadas con la restitución de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, justamente alineados a este nuevo sistema de reconocimiento de apoyos y salvaguardias, la actualización de algunos formularios y desde el ámbito del sector justicia también encontrábamos un protocolo para la atención de las personas con discapacidad eh, desde el Servicio de la Defensa Pública. De igual modo, una de las preocupaciones del comité era conocer los programas de capacitación de trabajadores de justicia, que en el periodo de reporte del informe del 2020-2023 se había efectuado un número importante de actividades y se había alcanzado también un número significativo de personas capacitadas, ¿no? Veíamos el 2023 más de 23.000 personas beneficiadas. Bien, asimismo, una de las preocupaciones en el tema de acceso a la justicia era la relacionada con la población de personas con discapacidad que se encuentran privadas de libertad en el sistema penitenciario. Para esto nos fue de suma utilidad contar con información actualizada por parte del Instituto Nacional Penitenciario, el INPE, que a diciembre del año 2023 reportó 839 personas con discapacidad en establecimientos penitenciarios, lo que equivale al 0.37% de la población penitenciaria. Por género, la población de personas con discapacidad privadas de libertad es sobre todo masculina, correspondiendo a 794 personas, y la población femenina equivale a 45, ¿no? Sobre todo este colectivo de personas con discapacidad privadas de libertad presentaban una discapacidad físico-motora, siendo esta la principal discapacidad, con 399 personas, seguida de la discapacidad sensorial con 344 personas, ¿no? Asimismo, desde el Instituto Nacional Penitenciario se reportaron algunas acciones que se han impulsado, como es la Directiva de Atención Integral y Tratamiento Especializado para Personas Privadas de Libertad y Población de Especial Protección. Del mismo modo, había reportado la identificación de estas personas a nivel nacional para, a partir de su identificación, asegurar
su acceso a servicios de salud como el SIS y de corresponder la atención prioritaria o especializada, ¿no? Del mismo modo, se señaló que se había coordinado con el CONADIS, lo que son brigadas de certificación para que estas personas con discapacidad puedan acceder a los carnets que emite el CONADIS, ¿no? Y bueno, también en el ámbito de concientización de la sociedad, que sobre todo está orientado a las acciones que realiza el Estado para visualizar o para promover una inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad como sujetos de derechos. Encontrábamos la ejecución de estrategias y campañas por parte del CONADIS. Por ejemplo, algunos habremos escuchado de los concursos de buenas prácticas de gestión inclusiva, en el reconocimiento de inclusión y discapacidad, que anualmente organiza y premia CONADIS, ¿no? Otro ámbito importante ha sido la participación ciudadana, política y social de personas con discapacidad. En este punto contamos con algunas acciones que han realizado desde el CONADIS y en línea con la política nacional multisectorial en discapacidad, sumado a lo que es propiamente la accesibilidad de las personas con discapacidad en el proceso electoral, ¿no? Nosotros para este informe contábamos con las elecciones que se realizaron en el 2021, estas elecciones generales, como las elecciones regionales y municipales del 2022, ¿no? Sobre todo desde la OMPE nos reportaban la elaboración y la adopción de protocolos para personas con discapacidad, por ejemplo, que se regule el trato preferente, el uso de la plantilla braille y también que se regularice lo que es el uso de lo que es el apoyo, ¿no? De las personas que acompañan a las personas con discapacidad el día de las elecciones. Asimismo, señalan que habían elaborado algunos videos de orientación y atención de consultas, como la implementación de canal de atención para personas con discapacidad en lenguaje de señas peruano. Del mismo modo, una de las acciones que se destacó fue la habilitación de mesas especiales para facilitar el acceso y ubicación del sufragio, como el uso del módulo temporal de votación para la atención en el sitio. Uno de los temas de preocupación o de consulta de este comité de expertos fue la relacionada al voto electrónico presencial, que para las elecciones que vienen en el 2026 están siendo también están siendo aplicadas, como lo fue en el 2020, y más bien ya están perfeccionando, están actualizando los procesos que se utilizaron con miras a las próximas elecciones. Como las cifras, como parte de las cifras que se reportaron, en el caso de los congresistas electos con discapacidad en elecciones generales de 2021, se alcanzó una cifra del 2% de congresistas con discapacidad, de un total de 100. Y en el caso de las personas elegidas como autoridades con discapacidad electas en las elecciones regionales y municipales de 2022, la cifra de autoridades con discapacidad equivalía en ese entonces al 1%, ¿no? 121 autoridades a nivel nacional. Otro de los puntos que ha sido materia de análisis y de reporte por parte del Estado en su informe nacional es el relacionado al eje de desarrollo, bienestar e inclusión social, que está relacionado con las políticas públicas que tienen los estados, por ejemplo, para el acceso de las personas a programas de protección y desarrollo social. En este punto se mide lo que es el acceso de las personas con discapacidad a los programas sociales, sobre todo que tiene a su cargo el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, ¿no? El programa Cuna Más, el programa País, Juntos, Caliwarma, 365, y sobre todo el programa específico, que es el programa Contigo, ¿no? Que es el programa para personas con discapacidad severa en situación de extrema pobreza, ¿no? Como vemos, la cifra al 2023 es una cifra importante, que equivalía a más de 100.000 personas que estaban accediendo a este programa, ¿no? El programa para personas con discapacidad severa en extrema pobreza.
Mismo, entre otros de los puntos que ha sido materia de interés del comité, ha sido el tema de la cooperación internacional. Se nos consultó el número o la incorporación también de la perspectiva de personas con discapacidad en los proyectos de cooperación. Y se reportó que al menos habían 15 proyectos gestionados desde entidades no gubernamentales y 4 proyectos fomentados desde la cooperación oficial pública. Estos proyectos estaban sobre todo relacionados con la inclusión socioeconómica por el COVID-19, el acceso a servicios de salud y protección, la capacidad jurídica y de derechos, la educación inclusiva especializada, la inclusión laboral y tecnológica, así como el apoyo integral y la asesoría. Desde el ámbito de la capacidad jurídica, cabe destacar que se adoptó el protocolo para otorgar los ajustes razonables a las personas con discapacidad para la manifestación de su voluntad en actos que produzcan efectos jurídicos. Este protocolo fue aprobado y adoptado en el 2021 y asimismo que a la fecha se encuentra con una estrategia para la adecuada implementación del sistema de apoyos y salvaguardias para el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, ¿no? Es importante que pueda aprobarse esta estrategia que aún se encuentra en fase de aprobación, pero que ya ha sido objeto de consulta de las personas con discapacidad, ¿no? Esto permitiría seguir armonizando nuestro marco normativo desde el sistema de salvaguardias y apoyos. Y asimismo, desde el Poder Judicial se reportó que se han venido consolidando, se han venido actualizando los protocolos y procedimientos para la solicitud de apoyos y salvaguardias, también consolidando la implementación de estos sistemas a través de formularios accesibles. Finalmente, como uno de los ámbitos que también ha sido abordado en el informe nacional, está relacionado con el ámbito de la autonomía personal y la vida independiente, que comprende el acceso a servicios de asistencia domiciliaria, residencial y otros servicios de apoyo de la comunidad. Por ejemplo, en el caso de la atención residencial para personas con discapacidad en situación de desprotección, desde los centros de acogida residencial, asimismo de los servicios de atención integral de personas con discapacidad, brindados desde los servicios comunitarios de apoyo y los servicios de intervención domiciliaria, y también cabe destacar que desde la SUNAT se cuentan con resoluciones y normas específicas que garantizan el acceso de las personas con discapacidad a vehículos automotores. Por ejemplo, en el caso de estos vehículos, se exonera el pago de los derechos sanitarios eh, y liberando, lo que permite, ¿no? Liberar al beneficiario de esta carga. Asimismo que hay un límite para lo que es el pago de tributos en el caso del transporte de los vehículos especiales. Esto está sujeto evidentemente a la acreditación de la discapacidad, así como a ciertas restricciones, por ejemplo, la venta de estos vehículos automotores adaptados por un periodo de 2 años. Y bueno, esto es de manera, he tratado de poder resumir un poco los avances eh, alcanzados hasta el 2023 y reportados al comité de expertos. Los temas que se reportaron en el informe nacional son aún mucho más amplios, son alrededor de 17 temas y cada uno de estos temas contaba con indicadores y descriptores. Y asimismo contábamos con una sección de información general sobre la situación país, brindando información estadística sobre la población con discapacidad. Entonces, el informe es mucho, en verdad, mucho más amplio. Eh, Me parece que hay una versión preliminar de este informe que está colgada en la página web del Ministerio de Justicia y probablemente ya cuando recibamos las observaciones finales por parte del comité de expertos del órgano de seguimiento del Tratado Interamericano, podamos ya publicar el informe final, en su versión final, así como las observaciones que nos haga este comité de expertos, ¿no? En esta exposición he tratado de una manera, dos momentos. En un primero, poder explicar
lo que es el Tratado Interamericano como tal, las limitaciones que presenta, cómo este ha sido complementado y fortalecido a partir de la interacción con el Tratado del Sistema Universal, que es un tratado que al 2006 ya permitía lo que es incorporar y transversalizar el modelo social en todas sus disposiciones. Y asimismo, cabe destacar cómo la jurisprudencia y la interpretación evolutiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha permitido también estandarizar este modelo social eh, a partir de la interpretación del Tratado Interamericano y el Tratado Universal, ¿no? Y bueno, también hemos presentado información sobre los procesos de seguimiento y monitoreo, que es la presentación de estos informes nacionales, como señalaba en esta primera parte de la exposición. En estos dos últimos años, tanto el 2024 y lo que ha sido el 2025, el Estado peruano, así como los demás estados que han ratificado el tratado, han presentado sus informes nacionales y, bueno, han expuesto y ahora entramos en una fase de esperar las observaciones que hagan los expertos. Esto con miras ya también al siguiente ciclo de reportes que debería comenzar en el 2027, ¿no? Eh, Finalmente, quería nuevamente agradecer al Centro de Estudios de cada uno de ustedes por poder seguir esta exposición, a pesar de las dificultades de audio que he presentado. Bueno, quedaría más bien atenta a las preguntas o a las observaciones, comentarios que pueda realizar. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Fiorella Tai por su presentación. Antes de continuar, vamos en primer lugar a mencionarles a nuestros más de 270 asistentes que pueden ir realizando sus preguntas a través de nuestra caja de preguntas y respuestas que pueden ubicar en la parte inferior de su plataforma. Bueno, entonces, como es bien acostumbrado, vamos a leer algunos de los anuncios. En primer lugar, mencionarles que, como es habitual, y hemos colgado el link de nuestro acceso a la biblioteca virtual del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, donde la palabra de día es discapacidad en el Perú. Pueden ustedes ingresar y poder encontrar distintos recursos bibliográficos en la materia. Asimismo, les recordamos que también a través de la biblioteca virtual del Ministerio pueden encontrar esta conferencia y otras conferencias grabadas durante todo el año. Finalmente, volver a mencionarles que si ustedes están interesados en conocer más acerca de nuestra biblioteca virtual, hemos colocado un link donde se les ofrece una inducción para que ustedes puedan conocer la plataforma y asimismo puedan sacarle el máximo provecho. Con gusto, una asesora les ayudará a poder utilizar esta herramienta. Otro anuncio para el día de hoy es que les recordamos que ya está siendo la penúltima conferencia del año de los Viernes de Derechos Humanos. Se realizará ya la última conferencia el día de hoy también, viernes 19 a las 3 p.m., donde se abordarán las principales políticas nacionales y el enfoque basado en derechos humanos. Esto se realiza a las 3 p.m. Ustedes pueden encontrar también el link ya para las inscripciones. Listo, mientras que en breve también colocamos algunos anuncios más, vamos a ir haciendo las preguntas entonces a nuestra ponente. Sí, doctora Atay, le menciona la primera, dice, más allá de los avances, ¿cuáles serían las principales brechas que el informe identifica en la lucha contra la discriminación hacia las personas con discapacidad? Sí, muchas gracias por la pregunta. Creo que al menos en algunos de los ámbitos puedo destacar algunas de las brechas que se han presentado. Por ejemplo, en el ámbito de educación, si bien ha habido un avance en los años 2020 a 2022 por la situación de la pandemia, el avance no pudo ser mucho más sostenido como en los años no ha habido pandemia, ¿no? 2022 al 2023. En otro de los ámbitos que sí se ha también destacado y se ha evidenciado esta brecha y estos desafíos es en el ámbito del empleo, el trabajo y el empleo, donde justamente señalábamos cómo la población, el grupo poblacional de 15 a 29 años presentaba la tasa más alta de desempleo y cómo, por ejemplo, en el caso de la situación de las mujeres, a diferencia de los hombres, el grupo de las mujeres presentaba también una tasa de desempleo más elevada, ¿no? Entonces, al menos en esos dos ámbitos, lo que es trabajo de empleo, en el ámbito de educación, destacábamos estas brechas y también en el ámbito de salud, ¿no? Presentábamos esta cifra que solamente
el 7% de los establecimientos de salud públicos estarían o contarían con las condiciones de accesibilidad. O sea, un 7% de 100. Es una cifra aún muy, muy pequeña. Entonces, ahí también reportábamos una brecha, ¿no? Y luego, más allá de estas brechas cuantitativas, podríamos identificar otro tipo de brechas que más bien tendrían que medirse. Es en el ámbito, por ejemplo, de la accesibilidad arquitectónica y en el servicio de transporte público. Que así en nuestros servicios, por ejemplo, el tren, el metropolitano y los aeropuertos contarían con una accesibilidad en sus servicios de incluso hasta el 100%, aún queda, creo, pendiente por evidenciar las cifras de la satisfacción y el real acceso de las personas con discapacidad a estos servicios, ¿no? Por ejemplo, ¿qué se está haciendo para que las personas con discapacidad puedan acceder a los servicios de transporte, sea tren o metropolitano, durante las horas punta? ¿No? ¿Cuánto se está avanzando en la capacitación del personal que trabaja en estos servicios para finalmente concretizar esta accesibilidad de las personas con discapacidad? Y otro punto que sin duda sigue pendiente es qué sucede con el resto del transporte público, ¿no? Finalmente, los servicios que brindan el metropolitano o el tren porcentualmente solo alcanzan a un grupo muy pequeño de toda la población que se moviliza día a día en el transporte urbano, ¿no? Entonces, ahí también habría una brecha, perdón, que aún está por medir, está pendiente de sincerar. Entonces, desde ese lado también se identificaba un desafío, un pendiente, ¿no? Creo, de lo que voy respondiendo, como ven, se puede evidenciar que las brechas sobre todo se presentan en los ámbitos más importantes, ¿no? Que impactan el día a día a las personas con discapacidad. Educación, trabajo y empleo, salud y transporte. Muchas gracias, doctora Atay, por su respuesta. Continuamos con las preguntas. La segunda dice así, ¿existen grupos de personas con discapacidad que continúan enfrentando mayores niveles de exclusión? Por ejemplo, las mujeres que se encuentran en el ámbito rural o indígenas. ¿Cómo aborda el informe estas desigualdades? Bien, creo que una de las limitaciones que también hemos encontrado en el momento de la elaboración del informe ha sido el poder recoger información estadística. Esta información, por ejemplo, sobre el acceso de mujeres, o más bien la brecha que presentaban las mujeres con discapacidad del ámbito rural al trabajo, ha sido recogida por el sector del trabajo y empleo, pero este recoge de información o este desglose no está estandarizado en todos los demás sectores. Y, por ejemplo, desde el Instituto Nacional de Estadística e Informática, la información que contaban sobre personas con discapacidad, la información más completa correspondía al censo del 2017. Entonces, esperaríamos más bien que con este censo pues, de este año se pueda actualizar información y se pueda estandarizar y contar con un desglose más detallado de colectivo de personas con discapacidad, ¿no? Por área geográfica, por género, por tipo de discapacidad. Entonces, también hay quizás una limitación que apuntaría que evidenció el informe, es que en otros ámbitos, por ejemplo en educación o en el ámbito de salud, no ha podido ser posible recoger esta información tan detallada como en el ámbito del sector trabajo y promoción del empleo. Muchas gracias, doctora. Continuamos entonces con la siguiente pregunta. Dice, ¿qué desafíos persisten en la implementación efectiva de las políticas más allá de su adopción normativa? Mm, sí, creo que una reflexión a partir de todos los ámbitos, todos los 17 temas que abordaba el informe, eh, podemos encontrar distintos desafíos, ¿no? Un desafío sin duda siempre va a ser el presupuestal. Otro desafío está relacionado con la implementación y quiénes son los sujetos llamados a implementar, en este caso, por ejemplo, los servidores públicos.
Por ello también que uno de los indicadores que pregunta mucho este comité de expertos es el nivel y el número de capacitaciones que se realizan, ¿no? Entonces, desde ese lado encontramos hasta ahí dos, ¿no? El tema presupuestal, el tema de sensibilización y capacitación de los funcionarios que van a prestarle servicio a las personas con discapacidad. Sin duda también hay otros desafíos que persisten porque aún se vienen armonizando las normas, por ejemplo, desde el tema de capacidad jurídica. No hay todavía una cifra importante pendiente de poder anular estas decisiones de interdicción de las personas con discapacidad y más bien transitar al sistema de salvaguardas de apoyo, ¿no? Creo que esos serían los ámbitos sobre todo, y bueno, como ya también había destacado en una anterior pregunta, en el ámbito de accesibilidad arquitectónica y transporte público, también se ha reportado de todavía muchos pendientes, inclusive también de índole normativa. Muchas gracias. Continuamos con las preguntas. Dice la siguiente, ¿qué indicadores considera clave para fortalecer de cara a futuros informes? Sí, creo que de la experiencia, la metodología que presenta este informe eh, es poder recoger la data detallada, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir esto? Poder recoger el desglose de información. Que, por ejemplo, todos nuestros sistemas de reporte de información sean estandarizados y todos nos puedan permitir medir el acceso a las personas con discapacidad por el tipo de discapacidad, por su género, por en la zona geográfica, sea rural o urbana, ¿no? También por los grupos de edad. Por ejemplo, una limitación que habíamos notado era que en el ámbito de educación los grupos poblacionales eran distintos que los grupos poblacionales del informe, ¿no? Entonces, ahí teníamos que, de alguna manera, ver cómo conversaban estas cifras para que puedan reflejar eh, los avances y los desafíos que manteníamos, como mantenemos como Estado. Eh, Creo yo que un primer desafío pasa por eso, ¿no? Por poder contar con esta data desglosada y eso implica estandarizar nuestros sistemas, que tanto sea del ámbito de educación como el ámbito de trabajo, como el ámbito del INPE, por ejemplo, todos puedan contar con un mismo, al menos con criterios muy similares, o si no es que los mismos criterios para medir y recoger información. A partir de esto, podríamos también sincerar la información que tenemos y también a partir de ello poder ver, ¿no? Qué es lo que está pendiente, que sin duda hay mucho todavía por hacer. Muchas gracias por su respuesta. Continuamos con la siguiente pregunta. Dice, eh, doctora Tai, ¿de qué manera las organizaciones de personas con discapacidad han tenido algún grado de participación en la elaboración de este cuarto informe? Sí, bueno, no pude detallar propiamente lo que fue el proceso de elaboración, sino me centré más bien en explicar de manera muy general cómo fue la elaboración y luego lo que es ya propiamente la presentación del informe y los resultados que alcanzamos. Pero sí, en el proceso de elaboración del informe, que nos ocupó todo el año 2024 y los primeros días de 2025, hubo un proceso de consulta. Lo que se hizo fue publicar una versión preliminar del informe en la página web del ministerio, que es justamente a la que pueden acceder y a partir de ellos se dio un plazo para que todas las personas interesadas puedan realizar sus comentarios y observaciones y tras ello también se propició una reunión con organizaciones de sociedad civil y también un público en general para que puedan escuchar, estar presentes en lo que fue la exposición de estos resultados preliminares. En esa sesión que fue, me parece, en octubre del año pasado, contamos con la participación de los sectores. Entonces, por ejemplo, cada especialista del sector educación, del sector trabajo, del sector salud, presentaban los avances que habían alcanzado y a su vez se propiciaba el diálogo, ¿no? Personas con discapacidad, organizaciones hacían algunos comentarios, retroalimentación o exponían algunas situaciones que más bien distaban de los resultados que se estaban presentando, ¿no? Eso fue en el proceso de elaboración del año pasado y en este año, en lo que fue la presentación verbal, eh, organizaciones ya de sociedad civil
en el ámbito internacional, me parece, presentaron sus informes alternativos, es decir, informes que permitían contrastar con otra cifra, con otras situaciones, la información reportada por el Estado, ¿no? Y estos informes, a su vez, fueron valorados, fueron analizados por el comité de expertos porque nos hicieron preguntas. Por ejemplo, habían algunas preguntas sobre temas de educación sexual integral en personas con discapacidad, bueno, en mujeres con discapacidad, que era un tema que de por sí no estaba hasta ese momento ni siquiera como parte de los requerimientos de información del grupo de expertos, pero que más bien despertó su interés y solicitaron que para los siguientes informes se incluya este tema, ¿no? Entonces, de ese lado también podemos evidenciar cómo la interacción con sociedad civil y su participación suma a estos procesos de reporte y de sinceramiento de la información por parte de los estados. Muchas gracias, doctora Tai. Antes de continuar, mencionarles a nuestros asistentes que se acaba de colgar la encuesta de satisfacción de esta conferencia. Ustedes les solicitamos que ingresen, ¿no? Ustedes pueden valorar qué tal les pareció la capacitación. Asimismo, les recordamos que a través de la encuesta de satisfacción también recogemos sus sugerencias para abordar otras temáticas relevantes a los derechos humanos. Ok, vamos a continuar entonces con las preguntas. Doctora Tay, usted ya ha hecho algunas respuestas sobre esta pregunta, es parecida. Vamos a ver en todo caso qué nuevo se puede aportar. Dice, a partir de los hallazgos del cuarto informe, ¿cuáles son, considera, las prioridades estratégicas del Estado peruano para los próximos años? Sí, mm, creo que bueno, las prioridades se definen a partir de los resultados, ¿no? Me parece que cada entidad es consciente de los desafíos que tiene. De hecho, algunas cuando han ido reportando la información al 2023 se han dado cuenta, ¿no? Que la información a veces no era todo completa o que podría ser mejorada con información posterior, ¿no? Por ejemplo, las normas que se han aprobado en el 2025. Pero ahí se hizo esta petición. Ojo que la información no puede ser cambiada, es información que ya se reportó al 2023, eh, pero este ejercicio ha permitido, creo, que en algunas entidades se den cuenta, identifiquen que sí hay que mejorar, ¿no? O sea, lo que estoy reportando en 2023 no me es muy favorable como Estado, no me es muy favorable como entidad y debo ver la manera de cómo poder sostener avances para el siguiente ciclo, que sería a partir del 2027, ¿no? En los ámbitos de educación, por ejemplo, o en el ámbito de trabajo y empleo, también han notado cómo la pandemia ha afectado los avances que ellos ya tenían quizás previstos desde años anteriores. En otros ámbitos, por ejemplo, en el Poder Judicial, también se han dado cuenta que es recién, desde el 2020, también con la aprobación del decreto legislativo 384, que recién han comenzado como una línea base de medición de pasar estas interrupciones y curatelas al sistema de apoyos y salvaguardias. Entonces, probablemente las metas que tengan ya para el 2027 sean más altas y si es posible lograr el 100% de este paso, ¿no? De esta transición a este sistema, ¿no? Entonces creo que inclusive este ejercicio de realizar los informes, presentar, hacer la exposición y escuchar la retroalimentación de los expertos ha permitido a los autores, cada uno, poder identificar los desafíos que tiene y poder proyectar metas para poder mejorar, ¿no? A la par, es importante señalar que contamos con una política nacional de personas con discapacidad al 2030, ¿no? Entonces, ese también es un espacio donde los sectores tienen bien identificados los indicadores, metas que tienen que alcanzar al 2030 y que estos a su vez conversan con este tipo de indicadores desde el ámbito internacional, ¿no? Entonces, no hay que ver estos espacios de manera separada, sino más bien integrarlos para poder hacer esfuerzos conjuntos y no hacer el doble de esfuerzos cuando en verdad los temas tienen un mismo norte, ¿no? Muchas gracias, doctora. Continuamos con las preguntas. Dice la siguiente, a pesar de que la normativa y los discursos institucionales en el Perú promueven la inclusión de niños con TEA y TDAH, en qué medida se cumple efectivamente la Convención Interamericana en la práctica educativa y social para estos niños?
Sí, primero creo que había que distinguir que la Convención Interamericana, como bien trataba de señalar al inicio, fue adoptada en la década de los 90, de hecho fue aprobada en el 99, entra en vigor en el 2001, y las disposiciones que contiene son muy limitadas, inclusive no hay una disposición específica, por ejemplo, en materia de educación, y que esta se ha ido complementando, se ha ido actualizando, no propiamente el texto del tratado, pero sí a partir de este ejercicio de reporte de información que tienen los estados, se ha ido actualizando. Para este reporte que comprendía el periodo 2023 2020 al 2023, no ha habido una pregunta específica, por ejemplo, por la situación de los niños con TEA. Eso es una limitación, por ejemplo, que no podría yo presentar información con la que no contamos. No obstante, creo que desde las preguntas relacionadas con acceso a la educación y por tipos de discapacidad, sí se podría medir esta información que se hacen en los siguientes informes, en el siguiente ciclo de informes, pero a la vez tendría que haber por parte del sector, en este caso educación, un ejercicio que permita actualizar sus criterios de recojo de información para poder recoger una información lo más completa respecto a la situación de los niños con TEA, ¿no? En la actualidad me parece que los reportes comprenden de manera muy general los tipos de discapacidad, ¿no? Por ejemplo, discapacidad física, discapacidad mental, discapacidad social. Entonces, cifras como tal de niños con TEA no hay, no obstante, creo que sí hay un fundamento normativo, ¿no? Derecho a la educación de los niños con discapacidad. Creo que eso más bien sería un pendiente ya para los siguientes ciclos y para el recojo de información que puedan hacer las entidades en el siguiente ciclo de informes, ¿no? Muchas gracias, doctora Taya. Estamos casi en los últimos minutos todavía de nuestra presentación. Todavía tenemos para leer algún par de preguntas más. Vamos con la siguiente que dice así. ¿Qué mecanismos de seguimiento y evaluación se han fortalecido para garantizar la sostenibilidad de las políticas reportadas? Bien, muchas gracias por esta pregunta. Desde el ámbito de este informe, desde el CONADI, desde el ámbito de este informe y desde el CONADI, sí contamos con ciertos espacios que nos permiten hacer el monitoreo. Por ejemplo, desde el CONADIS hay una comisión multisectorial que sigue los hitos y el avance en el cumplimiento de la Convención del Sistema Universal, ojo, que también hicimos hace algunos años la presentación del informe. Y desde este espacio, de manera, me parece, semestral, se reúnen las entidades para ir midiendo los avances de los compromisos que tienen. Desde el ámbito de este tratado, nosotros nos encontraríamos todavía en una fase de recibir las observaciones. Las observaciones debieran ser alcanzadas el siguiente año, entonces con estas observaciones podríamos también ver, analizar cuál es el mejor espacio de seguimiento, ¿no? Ya que en los 2 siguientes años iniciaríamos nuevamente un proceso de solicitud de información. Entonces, podría darse que sea el espacio desde el CONADI o también el espacio desde el Ministerio de Justicia para hacer el seguimiento de estas recomendaciones. A la par, desde el CONADIS también se cuenta con el SINAPEI, que es este Sistema Nacional de Personas con Discapacidad, que desde ahí también se hace el monitoreo de la política nacional multisectorial de personas con discapacidad. Entonces, hay diferentes espacios donde se puede hacer el seguimiento de los compromisos, de los indicadores, eh, y en estos espacios participan las entidades competentes, tienen esta lógica de designar puntos focales, que solamente son las direcciones que ven temas de discapacidad o temas de derechos humanos en las entidades. Y bueno, el mecanismo propiamente como tal, este es el mecanismo que contamos con un grupo de expertos del Tratado Interamericano, ¿no? Que cada 4 años nos hacen un pedido de información, nos hacen preguntas de seguimiento, contrastan información que presenta sociedad civil, pasamos por una suerte de sustentación de grado, que es esta presentación verbal, y tras ello recibimos observaciones y preguntas, recomendaciones por parte de los expertos, ojo, son profesionales en la materia de otros países, ¿no? O sea, no participa, por ejemplo, un GOV nacional
para hacer la revisión de Perú. En este año tuvimos la evaluación a cargo de profesionales de Colombia, Chile y Guatemala, ¿no? Muchas gracias, doctora. Aquí tenemos una pregunta que dice así, ¿de qué manera pueden las personas con discapacidad obtener un amicus curiae del Ministerio de Justicia, dice, para abordar el vacío legal y la discriminación sistémica? ¿Y hasta qué punto, dice, las instituciones protectoras, como el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, realmente, dice, hacen efectiva su protección y garantizan el pleno ejercicio de sus derechos en igualdad de condiciones? Sí, bueno, haciendo el disclaimer que en este caso la exposición estoy haciéndola a título personal, a pesar de que he resaltado lo que ha sido el proceso y el rol de la entidad, y propiamente de la dirección a la cual pertenezco, eh, me parece que no ha habido todavía la ocasión de recibir solicitudes de amicus curiae. Habría que analizar, creo ahí propiamente si podemos, como tal, emitir ese tipo de opiniones. No obstante, me parece que desde otros espacios como la Comisión Nacional contra la Discriminación sí se han emitido algunos pronunciamientos o informes técnicos, o también desde el mismo CONADIS, que cuentan con ciertos informes de opiniones técnicas que podrían servir o podrían ser de suma utilidad para la presentación de estos informes de acompañamiento, ¿no? A modo de amicus curiae. Eh, Luego creo que la segunda parte de la pregunta era relacionada con cómo las entidades efectivamente cumplen, ¿no? El rol que tienen para garantizar la inclusión de las personas con discapacidad y obviamente el ejercicio de sus derechos en condiciones de autonomía. Eh, Creo que hoy en día tenemos bien claro cuál es el rol de CONADIS, cuál debería ser el rol de CONADIS y a su vez que este rol no es solamente debiera ser asumido por CONADE, sino en el sentido de que también cada entidad de manera transversal aplica el enfoque de derechos humanos, el enfoque de personas con discapacidad y desde los ámbitos de cada uno de su competencia debe realizar acciones o deben internalizar esas acciones para integrar realmente a las personas con discapacidad, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, señalaba era el caso desde el Servicio de Defensa Pública del Ministerio de Justicia, que contaban con un protocolo que estaba dirigido más bien a sus defensores públicos y a los demás servidores de la defensa pública, que les marcaba pautas de cómo dar una atención que sea respetuosa de la condición de las personas con discapacidad, ¿no? Evitar esta situación de utilizar términos que no son apropiados y cómo ir ajustando la prestación del servicio de acuerdo a las necesidades, ¿no? De manera similar, otras entidades, a pesar de no ser la entidad, digamos, rectora en temas de discapacidad, uno contar con la rectoría, como en el caso del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, también tienen a su cargo realizar acciones, ¿no? Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, incluso veíamos cómo la SUNAT, a partir de una resolución que lo que hacía era que las personas con discapacidad que habían importado estos vehículos no pagaban los impuestos o estaban exentas de pagar estos impuestos al acreditar la discapacidad y al acreditar que no iban a comercializar estos vehículos, sino que iban a ser para uso personal. Y bueno, creo que esas acciones se pueden extender a distintos sectores, entidades, independientemente del rol que tiene CONADIS, permite más bien articular todas estas acciones que realizan las entidades. Muchas gracias, doctora Tai. Le comento que ahora sí vamos por las dos últimas preguntas de esta ponencia. La siguiente dice, doctora, ¿qué se pierde en términos de estándares, supervisión y aprendizaje regional si los estados debilitan su vínculo con el sistema interamericano? Sí, creo que sin duda se pierden muchas oportunidades. Primero, una de interacción, de recibir esta retroalimentación por parte de expertos, por parte de otros países, ¿no? Se corta la oportunidad de demostrar los avances que pues, tiene cada país. Por ejemplo, para este ciclo de informes, me parece que han sido
todos los estados que han presentado sus informes. No obstante, no todos se han presentado con el mismo nivel quizás de rigurosidad o con el mismo nivel de reporte de información, porque quizás no contaban con este, porque sus sistemas quizás no estaban estandarizados. Entonces, por ejemplo, de nosotros no presentar el informe, no podemos, uno, presentar los avances que tenemos ni identificar los desafíos. Eh, Desde el otro lado, no podemos recibir una retroalimentación, o sea, no podemos también identificar que las acciones que estamos haciendo estén en el camino, digamos, correcto, o si la medición de los avances está siendo sostenida. Y nuevamente, ¿no? A su vez no podemos conversar con otros países, ¿no? Otros países no pueden conocer cómo está nuestra situación. Entonces, sí perdemos, creo, esta oportunidad de interacción, de diálogo, de poder recibir la retroalimentación, de ver cómo vamos con las acciones que estamos realizando. Entonces, desde ese lado, siempre creo que es conveniente poder asistir, acudir a estos espacios y ser responsable con la presentación de lo que estamos enviando, ¿no? Para también recibir la más sincera evaluación y poder mejorar con miras a los siguientes informes. Muchas gracias, doctora. Entonces, ahora sí vamos con la última pregunta. Dice así, ¿qué rol han jugado, dice, los gobiernos regionales y locales en la implementación de la CIADIS y cómo se está asegurando esa coherencia a nivel nacional? Sí, muchas gracias. Ahí creo hay un serio desafío, ya que al menos para este informe no ha sido posible recoger información de cada uno de los gobiernos regionales. Comprenderán el número grande que es y el periodo de reporte que contábamos. Desde ese lado nos hemos valido más bien del rol de monitoreo que realiza el CONADIS y desde sus oficinas descentralizadas con las que cuentan a nivel nacional, ¿no? Entonces, más bien también eso me permite identificar otro desafío, ¿no? Que es coordinar o hallar un espacio de coordinación multisectorial con todos los gobiernos regionales, o sea, con todos los gobiernos locales y más bien analizar si también contamos con una suerte de sistema de reporte de información de estos gobiernos, ¿no? Más bien en esta ocasión, la información ha sido remitida más bien desde las entidades del Ejecutivo, o sea, salud, educación, con las cifras que cuentan a nivel nacional y también la información con la que cuenta CONAIS a partir de la fiscalización y la supervisión que hace. Pero también es un desafío, es un pendiente, el ver cómo incluir y cómo interactuar con los gobiernos regionales y locales, no solo con miras a ese informe, sino también con miras en general a garantizar los derechos de las personas con discapacidad. De acuerdo a lo que ya está nuestra norma, en verdad, tenemos una ley general de personas con discapacidad, hay disposiciones específicas, tenemos reglamentos, protocolos, directivas, normativas, una política nacional, pero vemos que aún todavía hay esa brecha entre lo que está normativamente y lo que se está cumpliendo, ¿no? Eso es un desafío que todavía resta. Muchas gracias, doctora. Mencionarle que nos están consultando, ¿no? Por su presentación. Si con gusto usted nos podrá ayudar a poder compartirla a través de nuestros grupos de WhatsApp. Al respecto, mencionarles a nuestros participantes que contamos ya con 5 grupos de WhatsApp. Acabamos de colgar el link. Si ustedes desean unirse, ¿no? Si ustedes no pertenecen a alguno de los otros grupos y desean unirse a los grupos de WhatsApp de los Viernes de Derechos Humanos, hemos colgado el link donde venimos compartiendo los PPT de nuestros distintos ponentes. Doctora Tai, para terminar, solamente pedirle algunas palabras, comentarios, ideas, fuerzas que usted considera que deberíamos llevarnos de esta presentación. Adelante, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, en principio, creo que el disclaimer debía serlo al inicio. Esta exposición, pero, bueno, valga la oportunidad, esta exposición la he hecho a título personal, pero a partir de la experiencia que he tenido en la coordinación, en la elaboración de este informe nacional y en la presentación que ha sido hace unos días, ya hace algunas semanas. Eh, ¿Qué experiencias desearía resaltar? Creo yo que incluso este espacio de poder destacar los avances y los desafíos que también a partir de esas preguntas me han permitido explicar es muy importante, ¿no? A veces estos informes se quedan solo colgados en un enlace web o
probablemente sean solo conocidos por ciertos espacios, pero es importante hacerlo más público, hacer la difusión de este tipo de reportes, porque concentran información de avances, desafíos, pendientes que tenemos como entidades del Estado. En tal sentido, agradezco esta invitación y a su vez creo que también me ha permitido poder detallar o dar mayores luces sobre esta convención interamericana que data del 99, inicios del 2000, pero vemos cómo a partir de un buen trabajo de seguimiento y monitoreo permite recoger información actualizada y también pone, digamos, en desafíos a los estados de poder recoger la información lo más sincera posible para poder recibir una retroalimentación. Desde ese lado también agradezco y nuevamente también quisiera disculparme por los problemitas de audio que he tenido con el fondo, ya que hay unas actividades por fiestas navideñas aquí en el ministerio, pero espero que se haya podido escuchar la presentación, se haya podido entender y asimismo con posterioridad voy a compartir la presentación para que también pueda ser difundida con todos los presentes, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces ha sido la doctora Fiorella Ataicaya con la conferencia titulada La Convención Interamericana sobre Discapacidad y su aplicación en el Perú. Antes de terminar, mencionarles nuevamente que el día de hoy realizaremos la última sesión, la última conferencia del año. Se llevará a cabo a las 3 p.m., donde se abordarán las políticas nacionales y el enfoque basado en derechos humanos. Si ustedes están interesados en inscribirse, pueden entrar actualmente a nuestro chat, donde ya hemos colocado el link de esta conferencia. Mencionarles, ¿no?, que durante este año 2025, a través de 44, 46 será hasta la tarde, 46 conferencias, hemos alcanzado a más de 48.000 personas. Este logro no habría podido ser posible sin su participación, sin su interés. Hemos recibido distintos comentarios acerca de los contenidos que venimos brindando. Obviamente, pues sin sus participantes no se podría dar. Nuevamente agradecerle entonces por su asistencia. Eh, con esto, doctora Thais, solamente mencionarle que usted está cordialmente invitada para cualquier otra conferencia de los Viernes de Derechos Humanos y conmigo será pues hasta la tarde o bien hasta el próximo año. Muchas gracias a todos y a todas. Que tengan un muy buenos días. Los esperamos a las 3 p.m. Gracias.